Saludos a todos. El tema de hoy es un poquito más largo, es un poquito más controversial, con más contenido histórico. Así que vamos a empezar de una vez con el tema de hoy, el cual pues se va a titular nada más y nada menos sobre si existe o no existe el pecado original. Repito, si existe o no existe el pecado original. Sería el tema de este día. Sobre la bibliografía, buscamos a Agustín de Hipona, Confesiones, en traducciones modernas, Agustín de Hipona, La ciudad de Dios, Brown Peter, Agustín de Hipona, una biografía, año 2016, Evans, Robert Pelagio, Vida y Pensamiento, del año 2012, Bonner Gerald, San Agustín de Hipona y el pelagianismo, en el año 1999, y Tessel Eugene, Agustín el teólogo, 2010. Son las fuentes bibliográficas que hemos buscado para hacer esta pequeña exposición. Descripción. En este video exploramos una de las controversias teológicas más importantes de la historia del cristianismo, la doctrina del pecado original. San Agustín de Hipona, para los hermanos católicos, o Agustín de Hipona para el resto de los creyentes, influyente en la historia católica, argumentó que todos heredamos el pecado de Adán y solo la gracia divina nos puede salvar. Por otro lado, Pelagio sostenía que nacemos en un estado de inocencia y que podemos elegir el bien sin necesitar una gracia especial. Acompáñanos a desentrañar cómo esta disputa moldeó la teología cristiana y sus implicaciones sobre la libertad humana y la salvación. Agustín de Hipona, o San Agustín para los hermanos católicos, nació en el 354 y murió en el 430. No fue el inventor de la doctrina del pecado original, pero fue quien la sistematizó y defendió de manera más influyente en la teología cristiana. La idea de que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad ya estaba presente en la tradición cristiana anterior a Agustín de Hipona. Pero Agustín desarrolló esta doctrina de manera más profunda y articulada. Bases bíblicas de Agustín de Hipona para sostener su teoría del pecado original. Agustín utilizó principalmente los siguientes pasajes bíblicos para sustentar su doctrina del pecado original. 1. Romanos 5 del 12 al 21, especialmente el versículo 12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Agustín de Hipona también toma el Salmo 51, versículo 5, donde dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Agustín o San Agustín para los hermanos católicos interpretó estos pasajes como evidencia de que todos los seres humanos heredan el pecado de Adán y por lo tanto están en un estado de pecado desde el momento de la concepción. También ahí está el pasaje que todos conocemos en Romanos, pues como todos pecaron, aquí están todos destituidos de la gloria de Dios. Por otro lado, Pelagio mantuvo una posición antagónica a la de Agustín Hipona. Pelagio, que nació aproximadamente en el año 354 y fallece en el 418, fue un monje británico que se opuso a la interpretación de Agustín. Pelagio enseñaba que el pecado original no afectaba a la naturaleza humana de manera inherente y que los seres humanos nacen en un estado de inocencia sin la mancha del pecado de Adán. Según Pelagio, los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sin la necesidad de una gracia divina especial para vencer el pecado. ¿Cuáles bases bíblicas tomó Pelagio?
a Deuteronomio 24:16, donde dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. También Pelagio tomó a Ezequiel 18:20, donde dice que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Pelagio argumentaba que estos pasajes indicaban que cada persona es responsable solo por sus propios pecados y no por el pecado de Adán. Bueno, usted sabe, siempre vienen los concilios, en ese entonces, las controversias, las discusiones. Y sobre este tópico, entonces, Agustín de Hipona, que habla del pecado original, y Pelagio, que habla de que no se hereda el pecado de Adán y Eva, eh, se celebraron algunos concilios. Uno de ellos fue el Sínodo de Cartago en el año 418. Se reúne para discutir o tratar de resolver este conflicto teológico que se había formado. El Sínodo de Cartago en el año 418 condenó las enseñanzas de Pelagio y afirmó la doctrina del pecado original como lo había articulado Agustín. Este sínodo estableció que la gracia de Dios es necesaria para la salvación y que el bautismo es necesario para la remisión del pecado original. Otro concilio fue el concilio de Éfeso en el año 431 y en este concilio también reafirmó las condenas contra el pelagianismo y consolidó la postura de Agustín de Hipona dentro de la Iglesia Católica. Bautismo y el pecado original. La práctica del bautismo en la Iglesia Católica se basa en la creencia de que el bautismo borra el pecado original, regenerando al individuo y haciéndolo parte de la comunidad de creyentes. Esta creencia está enraizada en varios pasajes del Nuevo Testamento, de acuerdo a los hermanos católicos. Toman como punto de referencia a Juan 3:5, donde dice que de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También toman el pasaje de Hechos 2:38, donde Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La interpretación de estos pasajes y la doctrina del pecado original desarrollada por Agustín de Hipona llevaron a la práctica del bautismo infantil como un medio para limpiar el pecado original y otorgar la gracia divina desde el inicio de la vida. Es decir, que dentro de la doctrina, los hermanos católicos plantean que como se nace con el pecado original, de acuerdo a su teología, todos entonces entendían que el bautismo borra ese pecado original, entonces ellos han adoptado la costumbre de bautizar niños, que no es la postura de los demás cristianos, en este caso protestantes, donde siguen el patrón de Jesús, de que fue bautizado ya siendo adulto, y donde los pasajes dicen el que cree y fuere bautizado será salvo. Entonces entienden que para ser bautizado es una postura personal y que debe la persona estar realmente con la capacidad emocional, la capacidad intelectual suficiente para poder tomar esa decisión. Que los hermanos evangélicos creen la mayoría en el pecado original también, igual que los hermanos católicos, pero se diferencia en esta postura del bautismo. Así es que, en resumen, Agustín de Hipona o San Agustín fue una figura clave en la sistematización de la doctrina del pecado original, basándose en las escrituras para argumentar que todos los seres humanos heredan el pecado de Adán.
Pelagio se opuso a esta visión, argumentando que las personas nacen en un estado de inocencia y pueden elegir el bien sin la necesidad de una gracia especial. La Iglesia Católica finalmente acogió la postura de Agustín de Hipona y el bautismo se convirtió en el sacramento para borrar el pecado original. Las iglesias cristianas están divididas en cuanto a la creencia del pecado original o no. Lógicamente, vimos que Agustín de Hipona ganó en los concilios y la mayoría de las iglesias, en la actualidad, las iglesias protestantes, católicas, etcétera, la mayoría han acogido esa postura de Agustín de Hipona. Pero lógicamente hay iglesias o hay creencias o religiones cristianas que no la apoyan. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Por ejemplo, la Iglesia Católica, la doctrina del pecado original es central en el catolicismo. Según el Concilio de Trento, en el año 1545 al 1563, el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, excepto a Jesús y a María, dicen los hermanos católicos, y se transmite por generación. El bautismo es visto como el sacramento que borra el pecado original para los hermanos católicos. Las iglesias ortodoxas orientales, aunque reconocen una caída de la humanidad a través de Adán, la teología ortodoxa oriental no usa el término pecado original de la misma manera que el catolicismo. Para los ortodoxos, estos creen que la humanidad heredó una inclinación hacia el pecado, es decir, una corrupción y muerte, pero no culpa heredada. El bautismo, sin embargo, juega un papel similar al de los hermanos católicos en cuanto a la regeneración. Las iglesias protestantes históricas, como los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, vamos a ver cómo ellos enfocan este tópico. Para los luteranos, siguiendo a Martín Lutero, los luteranos creen que el pecado original afecta a toda la humanidad y solo puede ser limpiado mediante la fe en Cristo y el bautismo. El pecado original implica una corrupción de la naturaleza humana. Para los calvinistas reformados, Juan Calvino desarrolló la idea de la depravación total, según la cual todos los aspectos de la naturaleza humana están corrompidos por el pecado original. Esta doctrina es parte integral de las iglesias reformadas. Para los anglicanos, en los 39 artículos de religión se afirma que el pecado original es transmitido a través de la descendencia de Adán y afecta a todos. El bautismo tiene un papel en la purificación del pecado original, de acuerdo a los hermanos anglicanos. Para los hermanos metodistas, influenciada por el pensamiento de John Wesley, sostiene que el pecado original está presente en cada ser humano y que el bautismo simboliza la gracia preventiva de Dios que permite a las personas comenzar su viaje hacia la salvación. Las iglesias evangélicas y pentecostales, la mayoría de las iglesias evangélicas y pentecostales que siguen tradiciones protestantes históricas, creen en el pecado original. Su énfasis está en la necesidad de regeneración espiritual a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento. Ahora, hay iglesias o movimientos cristianos que no acogen el pecado original o que tienen una visión diferente del pecado original. Ya hablamos de las iglesias ortodoxas orientales que tienen algunos matices, como mencionamos antes. Los ortodoxos creen en una herencia de la corrupción, pero no necesariamente en una culpa heredada, como en la teología occidental. La noción occidental del pecado original, según ellos, no es totalmente compatible con una visión de la humanidad y la salvación. Los cuáqueros o Sociedad Religiosa de los Amigos, estos rechazan la doctrina del pecado original,
creen en la luz interior presente en todos los seres humanos que permite a las personas acceder a la verdad divina sin estar condicionadas por una naturaleza pecaminosa heredada. Los unitarios no creen en el pecado original. En lugar de enfocarse en una naturaleza pecaminosa heredada, ven al ser humano como esencialmente capaz de bien y libre albedrío sin necesidad de redención por culpa heredada. Las iglesias bautistas, aunque las iglesias bautistas generalmente creen en la caída del ser humano y una inclinación hacia el pecado, muchas corrientes bautistas no enseñan de manera tajante o explícita la doctrina del pecado original como lo hacen otras denominaciones. Algunos enfatizan más el libre albedrío y la responsabilidad personal por el pecado. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, los mormones, rechazan la doctrina tradicional del pecado original. Creen que la caída de Adán y Eva fue un paso necesario en el plan de Dios y no transmitió culpa a la humanidad. Para ellos, la humanidad no nace en pecado y el bautismo es una forma de redención personal, no de limpieza del pecado original. Para los testigos de Jehová, aunque creen que la humanidad ha heredado imperfecciones y la muerte física debido al pecado de Adán, los testigos de Jehová no enseñan que las personas nacen con una culpa que solo el bautismo puede borrar. El enfoque está más en la responsabilidad personal y en la necesidad de aceptar el sacrificio de Cristo para ser salvos. Las iglesias adventistas del séptimo día, si bien ellos, los adventistas, creen en una inclinación al pecado heredada por la humanidad, se alejan de la doctrina clásica del pecado original que implica una culpa heredada. En lugar de eso, enseñan que cada persona es responsable de su propio pecado y enfatizan el bautismo como un símbolo del nuevo nacimiento y compromiso con Cristo. Segundo resumen. ¿Quiénes acogen la doctrina del pecado original? Bueno, la Iglesia Católica, iglesias ortodoxas con algunos matices, los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los metodistas, los evangélicos y pentecostales. ¿Quiénes no acogen la doctrina del pecado original o la interpretan de manera diferente? Los cuáqueros, los unitarios, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y algunas ramas bautistas. Agustín de Hipona o San Agustín para los hermanos católicos fue una figura clave en la sistematización de la doctrina del pecado original, basándose en las escrituras para argumentar que todos los seres humanos heredan el pecado de Adán. Pelagio se opuso a esta visión, argumentando que las personas nacen en un estado de inocencia y pueden elegir el bien sin la necesidad de una gracia especial. La Iglesia Católica finalmente acogió, repito, lo que dije hace un rato, la postura de Agustín y el bautismo se convirtió en el sacramento para borrar el pecado original. La interpretación del pecado original varía significativamente entre las tradiciones cristianas, lo que refleja sus diferencias en la comprensión de la naturaleza humana, el libre albedrío y la salvación. Así como han visto, pues sobre la doctrina del pecado original hay varias corrientes diferentes. Primeramente, si usted es del 0,01% que entienden que los primeros 11 capítulos de Génesis no es mitológico, entendiendo de que las ciudades antiguas siempre tenían
una mitología fundacional. Hacían unos relatos fundacionales y plantean que no solamente el Cercano Oriente, que Israel también creó su mitología fundacional y que estos 11 primeros capítulos de Génesis son un mito. Claro, el concepto de mito de ellos no es el que tenemos hoy. Hoy entendemos que algo es mito cuando algo no existe, pero para ellos el concepto mitológico era una forma de poder expresar o definir algo en el cual no tenían las herramientas históricas ni académicas que tenemos nosotros. Entonces, si usted es ese 0,01% que entiende que los primeros 11 capítulos de Génesis es una narrativa mitológica, pues usted no va a opinar sobre el pecado original porque entiende, no va a hacer una opinión sobre una base mitológica. Ahora, si usted es del otro 99,99% que creen la literalidad del libro de Génesis, entonces usted va a estar dividido en alguno de esos grupos. Como vimos, Agustín de Hipona, que fue posiblemente el máximo teólogo del cristianismo, pues le ganó esta batalla en los concilios que se hicieron a Pelagio y por lo tanto la Iglesia Católica y luego las iglesias protestantes que nacen luego durante la Reforma adoptan la mayoría esta postura de que heredamos un pecado a través de Eva. Ahora bien, yo quiero hacer una pequeña reflexión y es que a veces detrás del telón hay cosas que no se ven. Una postura personal nuestra es que si ustedes revisan la historia, se van a dar cuenta que Agustín de Hipona o San Agustín, como llaman los hermanos católicos, Agustín, pues mi tocayo, mi nombre es Ángel Agustín, pues tuvo primeramente una vida sexual desordenada. Vivió una vida de pasiones muy desordenadas y luego se arrepiente y entra a ser monje y así como era tan apasionado en las relaciones sexuales, al convertirse se fue al otro extremo. Y Agustín prácticamente veía como pecaminoso lo de tener relaciones sexuales. Por lo tanto, detrás del telón se entiende que una motivación principal de Agustín, aunque no la describió así claramente como la estoy yo diciendo, sino que la insinuaba, es que no solamente por el pecado de Adán y Eva, sino que como nacemos producto de una relación sexual, entonces Agustín también plantea de que se nace con pecado, producto de una relación sexual, y luego entonces los hermanos católicos, como tienen en su doctrina, de que los niños hay que bautizarlos para borrar ese pecado, porque los niños están en una situación difícil, porque ellos entienden que si muere sin ser bautizado, eh, no podrá entrar a la gloria, ni tampoco entraría a un lugar de tormento porque no está en capacidad intelectual para tomar decisiones. Entonces lo mandaban al limbo. Entonces ahí, claro, ya la doctrina del limbo dentro de los hermanos católicos ya ha caducado, pero siguen con la tradición de bautizar niños, aunque en los escritos bíblicos no vemos en ningún lugar, en ningún pasaje bíblico, ni claro ni subjetivo, donde apoye la teoría de bautizar niños, sino que todos los ejemplos que vemos en los textos bíblicos es de adultos. Dirán, bueno, pero que en Hechos en la casa de Cornelio se bautizaron a todos. Bueno, entonces lo que defienden que el bautismo es para adultos van a decir, sí, se bautizaron todos los que estaban aptos para ser bautizados. Así que dejamos en sus manos si entrar en el grupo que no va a discutir ese tema porque entiende que es un pasaje mitológico, o si usted se queda con la mayoría, que son los que creen en el pecado original, o si se queda con la minoría cristiana que creen que el pecado original no existe. Así que nada, usted pues analiza, sea usted el jurado y hasta la próxima. Shalom, shalom.